Bienvenidos, estamos transmitiendo desde la edición 89 de la Convención Bancaria que lleva por título Innovando la Banca, Construyendo el Futuro desde Cancún, Quintana Roo, y nos da mucho gusto recibir en esta mesa de trabajo a Daniel Becker. Él es presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Financiero Mifel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Darío. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. Dani, ¿qué está pasando en la banca? La banca mexicana es de las que poca penetración tienen y más ingresos generan como negocio. Sí, fíjate que yo creo que es un tema sumamente interesante del que se habla poco. México tiene una penetración con respecto al Producto Interno Bruto del 38% versus otros países como Brasil o Chile que tienen penetraciones del 50 y del 100%. Pero 4 o 5 bancos en México generan rentabilidades de las más altas del planeta. Y quizá lo que nos preguntamos es por qué, teniendo una penetración tan baja, tenemos algunos bancos o tienen algunos bancos rentabilidades tan altas. Y la respuesta es... ¿Cuál crees que es la respuesta, mi querido Darío? ¿Falta de competencia? Sí, pero esa falta de competencia se asocia a que los depositantes reciben muy poco rendimiento sobre sus depósitos. Entonces, cuando tienes en este contexto bancos que tienen captaciones al 0 y al 1 y al 2% y puedes comprar CETES o financiar al gobierno federal al 7%, ¿cuál es el incentivo de ir a financiar a la planta productiva de este país? Claro. Daniel, y en este mismo contexto que nos comentas de la forma como opera la banca, ayer la presidenta Sheinbaum planteó pues el tema de los pagos digitales y pues dejó esbozar el tema de comisión cero. ¿Será factible que esto se dé? Mira, yo creo que hay algunas verticales que sí pueden tener comisiones cero, pero al final estas carreteras tienen un mantenimiento. Es como si yo te dijera... Señor Varela, usted va a ir a transitar a la carretera del Sol, no va a pagar peaje, pero siempre va a estar perfecta, ¿no? O sea, sí se pueden, y hay a lo mejor algunos sectores de la población y sectores de la economía que pudieran tener tasa cero por su relevancia, por el impacto que pueden tener desde el punto de vista del dividendo social, pero la verdad es que todas estas carreteras se construyen, cuestan y además... son fierros y software y hardware que al final hay que darle mantenimiento. Y seguridad además. Y seguridad, ¿no? Imagínate, oye, por ser muy dadivosos y por querer tener un bono social, no le vamos a meter recursos a un tema de un hackeo. Un hackeo, justo, perdón, se me olvidaba la palabra, que está muy de moda, no sé por qué se me fue la palabra, ¿no? Entonces creo que sí se pueden hacer cosas, pero hay que verlo con cuidado. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la banca mexicana por delante, considerando pues un endurecimiento de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos? A ver, yo creo que en México, tienes un consumo que ha seguido siendo dinámico. El TLC se va a acabar firmando, Darío. Yo creo que, con toda la narrativa del presidente Trump, el año pasado exportamos casi 700,000 millones de pesos. Hoy somos el exportador número 1 de Estados Unidos y somos el importador número 1 de Estados Unidos. Entre exportaciones e importaciones hacemos el equivalente a $1 trillón americanos. Es el tamaño de la economía mexicana. Entonces, yo creo que los retos es seguir teniendo una buena comunicación. Me da la impresión que los convenios los tratados, las renegociaciones van a ser bilaterales y luego van a ser trilaterales. Creo que por ahí viene el asunto. Pero si con esta narrativa y con esta complejidad tuvimos este dinamismo en las exportaciones, que fue lo que nos ayudó al crecimiento en el último trimestre, más el consumo interno, creo que en realidad la banca lo que tiene hoy, más que un problema de futuro y crecimiento económico, que no hay duda que hay que acelerar el crecimiento, es empezar a generar movilidad en los depositantes para que podamos tener una banca más con mayor movilidad, valga la redundancia, ¿no? Donde los mexicanos sepan que hay alternativas y que la gente no tiene que estar teniendo depósitos que estén por debajo de la inflación.
y que no, la inflación está al 4%, la mayoría de los bancos grandes están entre 0 y 2%. Entonces, si queremos en realidad tener un crecimiento económico vigoroso y que la banca sea un agente importante para que eso suceda, tenemos que crear los incentivos y temas estructurales para que empecemos a verdaderamente financiar a la planta productiva de este país. Ahora, Darío, ¿quién es la planta productiva de este país? Las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de las unidades económicas en México. Y ahí hay un reto interesante. De hecho, la presidenta Sheinbaum hablaba ayer en su discurso de la importancia de que la banca pues distribuya más crédito a ese sector. Sí, pero otra vez, si capto al 2 y puedo comprar zetas al 7, ¿por qué tomar riesgos innecesarios? ¿Cuál sería el incentivo? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Y cuál debería ser el incentivo? Que los mexicanos sepan que existe, como en Brasil, la posibilidad de tener una movilidad social en términos de los depósitos. Si tú recibes tu nómina en un banco que te paga 0 y por razones idiosincráticas te quedas ahí y no lo mueves, pues entonces estos bancos tendrán el incentivo de seguir capturando esos recursos a muy bajo rendimiento y financiar al gobierno a través de la compra de CETES o de forma directa y tomar bajos riesgos. Queremos penetrar, necesitamos cambiar estructuralmente el sector financiero mexicano. Y creo que estamos en eso y creo que estamos en el punto de inflexión. La gran pregunta es ¿a qué velocidad va a ser? Daniel, ¿ves interés de la banca comercial en financiar los grandes proyectos de infraestructura que pues se han planteado en esta administración? Absolutamente, en la medida en que las reglas del juego sean claras, tengan rentabilidad y sepamos que en el camino no van a haber cambios en términos de cómo se determinó desde el principio. Ayer yo creo que la presidenta fue muy clara. Este país tiene que tener luz. La península de Yucatán. ¿Saben cuántas líneas de transmisión tiene la península de Yucatán? Una. Claro. ¿Sabían cuántas líneas de transmisión tienen las bajas? También. Ninguna, ¿verdad? Carbón y diésel. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad en términos de electricidad, tanto electricidad eólica, solar, redes de transmisión, pero hay que tener reglas claras. O sea, este país tiene todo para hacerlo, pero necesitamos saber que de aquí a 20 años las reglas van a ser claras. Un ejemplo, Argentina. El señor Milei ya puso una ley donde la inversión extranjera arriba de $200 millones entran a jueces calificados para el tema de inversión extranjera y además el único requisito es invertir por lo menos el 20% de los primeros 2 años de esos $200 millones y tienes jueces especializados de prestación acelerada e incentivos fiscales. Entonces creo que, y Argentina está en la punta del mundo, ¿no? Está en la Patagonia, ¿no? Y nosotros tenemos 3.450 kilómetros de frontera con los americanos. Además del sector energético, ¿dónde hay oportunidades para la banca? Infraestructura, carreteras, aduanas, puertos, electricidad, todo. Y sobre todo, si nos vamos a convertir en el país, después de la guerra, creo que esto, en nuestro punto de vista, corrobora que México es el país por excelencia que ve para Estados Unidos, para su manufactura, y no es China. Eso ya el COVID lo confirmó y creo que esta guerra lo reconfirma. Ahora, riesgos, Darío, Venezuela. Esto ya lo vivimos en 1900 con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz invitó a los ingleses y a los norteamericanos. Vino la Revolución Mexicana en 1917, ¿y sabías a dónde se fue el capital? A Cuba. Y hoy estamos viendo un Cuba que se está americanizando. Entonces, ojo, hay retos y hay riesgos en el camino que no podemos perder de vista. La oportunidad es bestial, pero no es por generación espontánea. A ti que te gusta hacer proyecciones y análisis financieros, ¿cuál es tu estimación de lo que pueda pasar con la guerra en el Medio Oriente y los precios del petróleo? Esa si te contestara esa y le atinara, estoy seguro que el día de mañana ya no me vas a poder entrevistar porque estaría ya seguramente en otras latitudes, en un yate, visitando el mundo. Esa es la pregunta de los 64,000. Ojalá sea. Lo que sí te puedo decir es que si esto continúa
y tenemos 2 meses más de petróleo y el petróleo llegar a 140, la economía global puede bajar 0.6%. O sea, es muy grave. Entonces, requerimos que esto acabe de forma lo más aprisa posible. Daniel Becker, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Financiero Mifel, como siempre, es un gusto platicar contigo. Al contrario, me quedaría un placer, señor Varela, como siempre un placer, y gracias por invitarnos a su programa. Esta es tu casa, gracias.